¿Alguna vez llegaste a la farmacia del IMSS con tu receta en la mano y te dijeron que no había? No había el medicamento para la diabetes de tu papá, no había el antibiótico para tu mamá, no había la insulina que necesitaba tu hermano. Y te fuiste a casa con la receta y sin el medicamento, pensando que era un problema de presupuesto, de desorganización, de que el sistema de salud pública en México simplemente no funciona bien. No era eso. Era una red de empresas que le estaban robando los medicamentos a tus hospitales, no metafóricamente, literalmente. Empresas que vendían gasolina y rentaban locales comerciales participando en licitaciones para venderle pastillas y jeringas al gobierno de México. Empresas sin registros sanitarios válidos ganando contratos para suministrar medicamentos oncológicos a pacientes con cáncer. Y alguien adentro del sistema les abría la puerta. Esta semana Claudia Sheinbaum cerró esa puerta con nombres, con expedientes, con funcionarios fuera de sus cargos y denuncias penales activas. Hoy te cuento todo lo que necesitas saber con el detalle que mereces para entender qué te estaban robando, quién lo hacía y por qué esta vez es diferente a todo lo que viste antes. Quédate. Para entender la magnitud de lo que se destapó en Birmex, necesitas entender primero qué es Birmex y por qué importa para la vida de don Roberto. Birmex, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, es la paraestatal del gobierno encargada de comprar los medicamentos para todo el sistema de salud pública del país. El IMSS, el ISSST, el ISSST, el IMSS Bienestar, los hospitales de la Secretaría de Salud, cientos de millones de piezas al año. Antibióticos, medicamentos oncológicos, insulinas, antirretrovirales, vacunas. Si el medicamento llegó al hospital público donde se atiende tu familia, pasó por Birmex. Así de central es esta empresa. Así de importante es lo que pasaba adentro. ¿Y qué pasaba adentro? En la compra consolidada de medicamentos para 2025 y 2026, alguien adjudicó contratos para 175 claves de medicamentos a proveedores que no habían ofrecido el precio más bajo. Eso viola la lógica básica de cualquier compra pública. Si hay competencia, el contrato va al precio más bajo, siempre. Pero aquí algo falló o algo se arregló. El sobreprecio detectado en esas 175 claves llegó a 13,000 millones de pesos. Para que don Roberto lo entienda con claridad, imagina que vas al mercado a comprar el kilo de jitomate. Vale 20 pesos, pero alguien arregló los precios y te lo cobran 120. Eso es lo que pasaba en Birmex, solo que en lugar de jitomate eran medicamentos para pacientes con cáncer, con diabetes, con VIH. Y en lugar de 20 pesos, la diferencia eran 13,000 millones. ¿Quién lo detectó? Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Llegó a la mañanera el 19 de marzo y lo dijo sin rodeos: hay posibles indicios de corrupción en la compra consolidada. Los contratos ya tenían nombre, las adjudicaciones ya estaban firmadas, pero el dinero todavía no había salido. Y ahí paró todo. El freno se jaló antes de que se pagara un solo peso a los proveedores irregulares. Ese detalle técnico importa enormemente y voy a explicarte por qué en un momento. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dirigida por Raquel Buenrostro, declaró la nulidad total de la licitación entera, no un ajuste, no una corrección, nulidad total, todo cancelado. Y empezó la investigación de los nombres detrás del proceso. El 10 de abril, Sheinbaum confirmó en la mañanera lo que ya se estaba filtrando: entre 5 y 6 funcionarios de Birmex separados de sus cargos de inmediato. El director general Iván Olmos Cancino fuera, la directora administrativa fuera, el director de logística fuera, el director de planeación fuera. Otros involucrados directa o indirectamente también fuera. Y Sheinbaum dijo la frase que define este sexenio en materia de combate a la corrupción. Dijimos cero corrupción, y es cero corrupción. Pero aquí viene algo que la mayoría de los medios pasaron por alto, algo que don Roberto necesita escuchar con atención.
Sheinbaum reveló en la mañanera que algunos de esos funcionarios destituidos llevaban en Birmex desde antes de que llegara López Obrador, gente que sobrevivió un cambio de gobierno, que aguantó la llegada de la 4T, que siguió en su puesto 6 años y logró quedarse en la transición de López Obrador a Sheinbaum. Gente que conocía los mecanismos, los contratos, los proveedores, y que según la investigación usó ese conocimiento para beneficiar a empresas privadas con contratos que debían haber ido a otros. Eso responde a una pregunta que don Roberto probablemente se ha hecho durante años. ¿Por qué el sistema de salud pública de México no mejora aunque cambie el gobierno? ¿Por qué el desabasto de medicamentos persiste aunque lleguen nuevos secretarios y nuevas políticas? Porque había gente que sobrevivía los cambios de gobierno, que acumulaba conocimiento del sistema y que usaba ese conocimiento para hacer negocios con los medicamentos que eran de todos. Eso es lo que se destapó en Birmex y eso es lo que esta semana Sheinbaum comenzó a limpiar. Antes de contarte qué encontraron cuando voltearon a ver a los proveedores, que es todavía más grave, necesito que te detengas un momento en el dato más importante de esta historia. Los 13,000 millones de pesos de sobreprecio no se pagaron. Los contratos estaban adjudicados, los nombres estaban firmados, pero el dinero nunca salió porque el sistema de monitoreo detectó el problema antes de que se procesaran los pagos. Don Roberto, que recuerda cómo funcionaba el gobierno mexicano hace 30, 40 años, sabe exactamente lo que significa ese detalle. En el México del PRI, en los gobiernos posteriores, también la corrupción se detectaba después de que el dinero había salido, cuando ya no había nada que hacer, cuando los expedientes se archivaban y los responsables se retiraban con sus ganancias. Aquí el sistema se detectó a sí mismo. Antes de pagar, eso no había pasado en Birmex en toda su historia. Y eso es lo que Sheinbaum repitió varias veces en la mañanera, con razón, porque es su argumento más poderoso. Todavía no se compraron. Se adjudicaron los contratos, pero tan pronto nos dimos cuenta, notificamos a todas las instituciones para que esas claves no se pidieran. Ahora lo que encontraron afuera del sistema, y esto es lo que vas a mandar a tu grupo de WhatsApp esta noche. Raquel Buenrostro llegó a la mañanera con un informe que en cualquier otro gobierno habría quedado sepultado bajo 4 capas de eufemismos, lo dijo directo. El gobierno tiene bajo revisión a 59 empresas relacionadas con la compra consolidada de medicamentos. 59. Y cuando empezó a desglosar qué encontraron en esas empresas, lo que salió fue un retrato de la red corrupta que llevaba años operando. 16 empresas no tenían registros sanitarios válidos de COFEPRIS. Para que quede claro, COFEPRIS es la comisión que certifica que un medicamento es lo que dice ser, que tiene la concentración correcta, que no va a hacerle daño al paciente. Si una empresa no tiene ese registro, sus medicamentos no tienen garantía sanitaria, no se sabe qué contienen realmente. Y 16 empresas participaron en licitaciones para venderle medicinas al gobierno de México sin tener ese registro. Pero eso no es el dato más grave. Entre las 59 empresas investigadas, algunas tienen un objeto social que no tiene nada que ver con el sector farmacéutico. Algunas son inmobiliarias, otras venden combustibles. Empresas que se dedican a rentar locales y a vender gasolina, participando en licitaciones para venderle medicamentos a los hospitales públicos de México. Escúchalo despacio, don Roberto. Una empresa que vende gasolina ganó una licitación para suministrar medicamentos al gobierno de México. Eso no es un error administrativo, no es una falla del sistema. Es una red de empresas fachada, creadas o recicladas para cobrar contratos del Estado con documentos falsos. Y alguien adentro de Birmex les abrió la puerta. El caso más documentado tiene nombre: Biomix Lab México. Entre 2022 y 2024 acumuló cerca de 100 contratos del gobierno por más de 276 millones de pesos.
El 25 de abril de 2025, la Secretaría Anticorrupción la inhabilitó por 15 meses, publicado en el Diario Oficial de la Federación, por proporcionar información falsa en procedimientos de licitación. En palabras simples, mintió para ganar contratos. Y lo había hecho antes. En junio de 2024 ya había recibido una inhabilitación de 3 meses por entregar bienes con irregularidades. Y hay una empresa más sin nombre revelado todavía, porque el caso está en la Fiscalía, que falsificó registros de Cofepris. No los presentó incompletos, no los presentó vencidos, los falsificó. Una denuncia penal ya fue presentada. El dato global de lo que se está limpiando: 650 claves con irregularidades detectadas en todo el proceso de compra. La auditoría forense al ejercicio 2023 de Birmex reveló irregularidades por más de 1,000 millones de pesos. El 25% de todo lo que se auditó tenía problemas. Un cuarto. De cada 4 pesos que se revisaron, 1 tenía algo mal. Ahora conectemos todo, porque hay algo que ningún medio está diciendo con la claridad que merece. Don Roberto, que lleva décadas oyendo que el sistema de salud pública de México está mal, que no hay medicamentos, que los hospitales están desabastecidos, que el seguro social no funciona, merece saber por qué. En 2024, el año anterior a esta limpieza, el IMSS no surtió más de 4 millones de recetas. 4 millones de personas que llegaron a la farmacia del seguro con su receta y se fueron sin su medicamento. Eso no era falta de dinero, era dinero desviado. Era sobreprecio, era una red de empresas de gasolina y de bienes raíces cobrando contratos de medicamentos con documentos falsos. Era gente adentro del sistema que llevaba años abriendo puertas que no debía abrir. Y la consecuencia no era abstracta. Era tu papá llegando a casa sin su insulina. Era tu mamá esperando en la farmacia del IMSS y volviendo con las manos vacías. Eso es lo que se estaba robando la red que Sheinbaum desmanteló esta semana. ¿Y qué viene ahora? Los funcionarios destituidos de Birmex están en el peor escenario posible, separados del cargo mientras se investigan, sin acceso a los expedientes, sin posibilidad de alterar documentos o coordinar versiones. La Secretaría Anticorrupción ya tiene identificadas a las personas que participaron en la compra irregular. Habrá sanciones administrativas y penales para quienes resulten responsables. Las empresas de la red tienen 3 destinos posibles: inhabilitación como Biomix, denuncia penal como la empresa de los registros falsificados, o negociación para entregar información a cambio de mitigación de sanciones, lo que significa que la cadena de evidencia se está construyendo desde múltiples puntos simultáneos. Y Sheinbaum anunció 2 medidas que cambian la mecánica del sistema hacia adelante. Una plataforma pública donde cualquier ciudadano puede ver qué medicamentos compró el gobierno y a qué precio. Y el modelo de subasta inversa para las compras futuras: en lugar de que Birmex asigne contratos, las empresas compiten públicamente para ofrecer el mejor precio y la mejor calidad, con contratos asignados en menos de 15 días. Eso no va a resolver todo de golpe. Los sistemas de compra pública en México tienen décadas de inercia y la red que se está desmantelando tiene ramificaciones que van más allá de los nombres que conocemos hoy. Pero lo que ocurrió esta semana es inédito en la historia reciente de Birmex. La corrupción se detectó antes de que se pagara un peso. Los responsables fueron destituidos públicamente con nombre y apellido. Las empresas fachada están siendo investigadas con expedientes en el Diario Oficial. Y el sistema se está rediseñando para que sea más difícil que vuelva a pasar. Eso no es suficiente. Pero es más de lo que don Roberto había visto en décadas de ir al IMSS con su receta y volver sin medicamento. Suscríbete si alguna vez llegaste a la farmacia del seguro y no había. Suscríbete si quieres saber cuándo lleguen los cargos penales, los que todavía no tienen nombre público. Suscríbete si crees que cero corrupción no debería ser solo un eslogan y quieres ver si esta vez realmente llegan hasta los últimos responsables. Y antes de cerrar, la pregunta que don Roberto necesita responder: ¿crees que el operativo de Sheinbaum va a llegar hasta los últimos responsables con cargos penales reales?
¿O se va a quedar en las destituciones y las inhabilitaciones sin que nadie llegue a la cárcel? Déjame tu respuesta en los comentarios, sin filtros. Aquí en Claudia al Poder con Yuraima Guevara, este caso apenas empieza y cuando lleguen los primeros cargos penales, este canal va a ser el primero en contártelo completo. Voy a darte el contexto histórico que hace que lo que pasó en Birmex sea tan significativo para don Roberto. El desabasto de medicamentos en el sistema de salud pública de México no es un problema nuevo, tiene décadas. Y durante décadas la explicación oficial siempre fue la misma: falta de presupuesto, problemas de distribución, burocracia. Don Roberto escuchó esa explicación tantas veces que dejó de cuestionarla. Aprendió a llevar 2 recetas, una del seguro, otra para la farmacia particular. Aprendió a guardar medicamentos de más cuando lo sabía. Aprendió a hacer filas desde temprano para asegurarse de ser de los primeros antes de que se acabara el inventario. Esas adaptaciones no son anécdotas, son el costo cotidiano que millones de mexicanos pagaron durante décadas por un sistema que estaba siendo saqueado desde adentro. El Telcan, la privatización de los años 90, los recortes presupuestales, la corrupción que nadie tocaba, todo eso, contribuyó a crear el sistema de salud pública que don Roberto conoce. Un sistema que funciona para algunos, que falla para muchos y que durante décadas tuvo redes operando adentro que se llevaban una parte de lo que era de todos. ¿Sheinbaum resolvió ese sistema en una semana? No, nadie puede resolver en una semana lo que tomó décadas construir. Pero lo que hizo esta semana tiene un valor que va más allá de los 13,000 millones de pesos que no se pagaron y los 6 funcionarios que salieron de Birmex. Lo que hizo fue demostrar que el sistema puede detectarse a sí mismo, que hay mecanismos de control que funcionan, que cuando alguien intenta robar los medicamentos de los hospitales públicos hay consecuencias reales, no solo una transferencia discreta y un silencio institucional. Eso, esa demostración de que las reglas se aplican también adentro del propio gobierno, es lo más valioso que puede producir un caso de corrupción desmantelado públicamente. No porque garantice que no va a volver a pasar, sino porque cambia el cálculo de riesgo para cualquier funcionario que esté pensando en hacer lo mismo. El costo ya no es invisible. El costo es el cargo, la investigación y posiblemente la cárcel en público, con nombre y apellido en el diario oficial. Don Roberto, que lleva décadas viendo cómo la corrupción en México opera con impunidad, puede reconocer la diferencia entre un caso que se investiga para archivarse y un caso que se investiga para castigarse. Los funcionarios destituidos no tienen salida. Las empresas fachada están en la lista. Los expedientes están en la fiscalía. Y Sheinbaum lo dijo en la mañanera con una claridad que no deja espacio para la interpretación. Dijimos cero corrupción y es cero corrupción. Esa frase ya no es una promesa de campaña, es un expediente en el diario oficial, es 6 funcionarios fuera de sus cargos, es 59 empresas investigadas. Es una denuncia penal activa por falsificación de registros sanitarios. Y es la pregunta que este canal va a seguir de cerca. ¿Llegará hasta la cárcel? Porque ahí en sí los responsables llegan o no llegan a la cárcel, está la diferencia real entre un gobierno que combate la corrupción y un gobierno que la gestiona. Don Roberto lo sabe y este canal va a estar aquí para contárselo cuando llegue la respuesta. Y hay un último punto que quiero conectar porque define exactamente por qué el ángulo de este video es diferente al de cualquier otro análisis que viste sobre Birmex esta semana. La mayoría de los medios contaron este caso como una historia de funcionarios corruptos, expedientes y procedimientos administrativos. Eso es correcto, pero esa narrativa tiene un problema, no tiene cara humana. No tiene el costo personal que don Roberto conoce de primera mano. El costo personal de Birmex no se mide en 13,000 millones de pesos, se mide en recetas. 4 millones de recetas no surtidas en 2024, 4 millones de veces que alguien llegó a la farmacia del IMSS con su receta y se fue sin medicamento.
Detrás de cada una de esas 4 millones de recetas hay una persona real, un papá con diabetes que tuvo que comprar su insulina en la farmacia particular porque en el seguro no había. Una mamá con cáncer que esperó semanas para su medicamento oncológico, un niño con infección que se fue a casa sin antibiótico. Eso es lo que la red de Birmex estaba robando. No un número en una licitación, no una línea en un contrato, el medicamento que tu familia necesitaba y no tenía. Y cuando Sheinbaum dice, dijimos cero corrupción y es cero corrupción, eso no es un mensaje para los analistas políticos ni para los medios de comunicación. Es un mensaje para don Roberto, que lleva décadas adaptándose a un sistema de salud pública que fallaba porque alguien lo estaba saqueando. Es un mensaje que dice: lo que te estaban robando lo encontramos, los que lo hacían ya salieron y el sistema que lo permitía lo estamos cambiando. ¿Es suficiente? El tiempo lo dirá. Los procesos penales tardan. Las redes corruptas tienen ramificaciones que se descubren lentamente. Y el sistema de compras públicas de México tiene décadas de inercia que no se cambia con un operativo, aunque sea el más contundente de la historia de Birmex. Pero es el inicio de algo diferente. Y don Roberto, que ha visto muchos inicios que no llegaron a ningún lado, tiene razón en exigir que este llegue hasta el final. Aquí en Claudia al Poder, con Yuraima Guevara, vamos a seguir este caso hasta que lleguen o no lleguen los cargos penales. Porque cero corrupción no se termina de demostrar en la mañanera. Se demuestra en el juzgado